Hola a todos. Hola a todos, buenos días. Normalización y Certificación NICE, a través de su filial en Colombia, les da la más cordial bienvenida a su espacio, Diálogos en Vivo, destinado a hablar sobre los requisitos de la evaluación de la conformidad para productos automotrices aplicables a los reglamentos técnicos colombianos. Antes de dar inicio, comparto con ustedes que al término de la ponencia de la ingeniera Sandra Pinto, tendremos un espacio para la sección de preguntas y respuestas, las cuales agradeceré puedan compartir durante la sesión con solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana, para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidos por nuestra especialista en el espacio sugerido. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, presento a nuestra especialista, la ingeniera Sandra Mireya Pinto Socha, ingeniera química con estudios de posgrado en MBA, con énfasis en calidad y responsabilidad social corporativa y especializaciones en gerencia en procesos de calidad e innovación tecnológica y control estadístico de proceso para la industria. Especialista internacional como evaluadora de la conformidad, evaluadora de conformidad de tercera parte en los siguientes esquemas: IATF 16949 automotriz, HSEQ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO IEC 17020, organismos de inspección vehicular, ISO IEC 17025, laboratorios de ensayo, ISO IEC 17065, certificación de producto. Amplio conocimiento en implementación de los requisitos técnicos y de sistemas de gestión para empresas fabricantes de partes de vehículos. Equipo original de ensambladoras a nivel nacional e internacional. Experiencia en consultoría internacional especializada para formulación de proyectos de cooperación multilateral y asistencia técnica en implementación de esquemas de evaluación de conformidad y metodologías de mejora continua, como consultora Black en modelos de Sigma 6, de Lean Manufacturing. Experiencia en participación con ministerios y comisiones intersectoriales para la redacción de reglamentos de reglamentación técnica vehicular. Docente en programas de formación en temas relacionados con los diferentes esquemas mencionados. Ingeniera Pinto, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación. El espacio es todo suyo. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Pues ante todo agradecerles que me permitan estar acá con ustedes en este espacio. Vamos entonces a comenzar con el webinar de acuerdo con el tema relacionado con la reglamentación técnica colombiana para los esquemas que tienen que ver con partes automotrices que están sujetos precisamente a dichos reglamentos. Entonces, permítanme, vamos aquí a hacerla, voy a presentar. Ahí se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ya mi pantalla. Ok. Bueno, entonces, como lo mencionábamos al comienzo de esta reunión, vamos entonces a tratar los requisitos de la evaluación de la conformidad para productos automotrices aplicados a los reglamentos técnicos colombianos. Entonces, digamos que nosotros aquí dentro de este esquema de reglamentación técnica, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles han sido las consideraciones para poder acogernos a poder demostrar precisamente esa conformidad para los diferentes esquemas que se tienen dentro del subsistema nacional de calidad y lograr poder tanto fabricar como comercializar, al igual que importar para Colombia lo que se requiera con respecto a dichos productos sometidos a esta reglamentación. Bueno, aquí está lo mismo que estábamos ahora
escuchando. Entonces aquí lo que yo quiero expresar es precisamente las necesidades que se tienen para la evaluación de conformidad dentro de esta industria automotriz. Ustedes saben, en Colombia tenemos diferentes esquemas, tenemos dentro de ese esquema hay una escala importante de la cadena automotriz que comienza con las ensambladoras. En Colombia contamos con varias ensambladoras que tienen como parte de sus componentes equipo original, llamado así, y lo conocemos de esa manera porque debe tener un cumplimiento técnico de unos estándares muy altos relacionados con la ingeniería de los vehículos y obviamente esos requisitos técnicos están alineados con la estandarización y normalización, que finalmente es la base para lo que vamos a hablar hoy de la reglamentación técnica. Entonces, aquí dentro de esa consideración, vamos a tener aquí, bueno, a una de las siglas que vamos a ver durante toda la presentación son los OSs, que son los organismos de evaluación de conformidad, en donde dependiendo precisamente de la necesidad que se tenga para poder demostrar esa conformidad de esos requisitos técnicos, pues vamos a tener un tipo de organismo de evaluación de conformidad diferente. Entonces acá los organismos de evaluación de conformidad básicamente están establecidos para que le demos como respuesta a la definición como tal de evaluación de conformidad que está definida de acuerdo con una de las normas base para todo el esquema de acreditación, que es la norma IS 17000, en donde la definición está dada como la demostración de que los requisitos específicos relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo se cumplen. Entonces, cuando nosotros hablamos de reglamentos técnicos para partes automotrices, estamos hablando de esa demostración de que los requisitos específicos relativos, en este caso, a un producto, están cumpliéndose de acuerdo a lo que se haya establecido para esa demostración de conformidad. Aquí entonces vamos a ver que de todas formas vamos a necesitar otros tipos de organismos de evaluación de conformidad que nos van a apoyar como parte de ese proceso para la demostración de los requisitos como corresponde. Entonces aquí tener en cuenta también que dentro de esta definición, si bien no se menciona un servicio dentro de la definición como tal, según la terminología de la norma ISO 9000, un servicio puede ser considerado como producto. Digamos que a la luz de los reglamentos técnicos no aplica mucho el concepto de servicio, pero sí tenerlo en cuenta que haría parte dentro de esta definición como tal de la evaluación de conformidad. Otro tema que tenemos que considerar aquí es la homologación de vehículos y sus partes. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito automotriz es muy común que nosotros consideremos un proceso como tal de homologación, en donde dentro de ese esquema del ámbito automotriz o la evaluación de conformidad, tenemos que demostrar que se cumplen estos requisitos relativos precisamente al producto, proceso o sistema descritos en un documento técnico. Entonces, cuando nosotros escuchamos dentro de este ámbito automotriz, por ejemplo, a la luz de lo que tiene que ver con las ensambladoras de vehículos, lo que les estaba mencionando hace un momento, estas ensambladoras cuando inician un proceso de homologación con algún proveedor que esté necesitando como tal para que haga parte de su proveeduría inicial, como lo vamos a conocer como dentro de la cadena, se conoce como un Tier 1. Ellos tienen que empezar ese proceso de homologación y ese proceso de homologación justamente está basado precisamente en poder demostrar la conformidad con unos requisitos de acuerdo con lo que esta ensambladora tenga definido dentro de su esquema técnico para poder ser aprobado como tal. Entonces es otra forma de evaluación de conformidad y que tiene que estar
catalogado con una serie de pasos que al final lo que va a dar es la aprobación de la parte como tal. Entonces, esta homologación aquí para vehículos y partes es bien importante también tenerla en cuenta dentro de lo que corresponde a demostración como tal de la conformidad de los productos. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta las diferentes escalas o escalones de la cadena de suministro, precisamente para conocer un poco el por qué, y lo vamos a ver posteriormente, el por qué se requiere en determinados productos el cumplimiento bajo un esquema de reglamentación técnica. Entonces, como tal, como les mencionaba, dentro de esta cadena siempre vamos a tener un OEM, que es dentro de nuestra conocimiento normalmente utilizado son las ensambladoras, en donde ese OEM local siempre está definido con unos lineamientos a través de la casa matriz. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos las ensambladoras específicamente que conocemos, normalmente está Sofasa, cuya casa matriz obviamente es Renault en Francia, está Colmotores, que su casa matriz es General Motors en Estados Unidos, de esa manera, esta casa matriz es la que da esos lineamientos técnicos y requisitos de ingeniería para los diferentes tipos de partes automotrices que conforman como tal un vehículo. Entonces aquí, cuando conocemos todos los requerimientos de esa casa matriz a través de la ingeniería del producto, la ensambladora local, a la luz de lo que tiene que ver como definición ya de la necesidad técnica de cumplimiento de cada una de sus partes, tiene un proceso de aprobación de producto y de proceso para finalmente lograr obtener las partes que se necesitan para lo que corresponde a lo que está conformando un vehículo ya como tal, y esa aprobación tiene que tener unos lineamientos técnicos y unos estándares técnicos muy altos para poder ser aprobado. Entonces, dentro de esa cadena, entonces vamos a tener lo que yo mencionaba, un Tier 1. El Tier 1 es el proveedor que fabrica partes automotrices o componentes y le está entregando directamente a la ensambladora o al OEM local, y podemos tener dentro de esa misma cadena otros subproveedores conocidos. Por ejemplo, en este caso tenemos el Tier 2 que viene dentro de la misma cadena. En este caso es el que le va a entregar directamente al proveedor Tier 1, y a su vez ese proveedor Tier 1 se lo entregará a la ensambladora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Toda esta cadena tiene que tener un cumplimiento con respecto cuando tenemos partes automotrices que están sujetas a la reglamentación técnica. Es de manera obligatoria el cumplimiento como tal para poder fabricar y comercializar esos productos. O en su caso, en el tema de importación para comercialización en Colombia, de igual manera se tiene que considerar todo el esquema de cómo los reglamentos técnicos tienen que estar alineados con un proceso de evaluación de conformidad para certificar que esas partes automotrices sujetas a esa reglamentación técnica está de acuerdo con lo que está definiendo el reglamento técnico correspondiente. Y una vez se obtenga esa certificación, entra todo el proceso ya para poder considerarse dentro del esquema, ya sea de comercialización o importación, dependiendo de lo que se requiera en su momento, de acuerdo con las partes interesadas que intervengan dentro del proceso como tal. Aquí entonces, para estos tipos de proveedores o para los comercializadores como tal, podemos tener entonces necesidades diferentes, de acuerdo a lo que yo les mencionaba, diferentes organismos de evaluación de conformidad. Entonces, puede ser que cuando estemos hablando en términos de un proveedor de partes de vehículo que le suministra directamente a una ensambladora, la ensambladora le esté requiriendo un sistema de gestión de calidad
específicamente dentro de este enfoque automotriz, que es el que se conoce como IATF 16949. Este sistema de gestión de calidad está basado en ISO 9001, que es el otro sistema de gestión de calidad que normalmente nosotros conocemos, pero que tiene unos estándares de la parte de lo que corresponde a la parte técnica, la parte de ingeniería de vehículos muy alta y con unos requerimientos muy fuertes en cuanto a ese cumplimiento técnico para poder hacer parte de la cadena de suministro como tal. Podemos tener también el caso en que nosotros como fabricantes queramos hacer parte de esta cadena de suministro y necesitamos evaluar la conformidad a través de un proceso de homologación de partes. Entonces entraría todo el tema de ensayos, de pruebas de laboratorio, y aquí entra el otro organismo de evaluación de conformidad que precisamente son los laboratorios de ensayo. Entonces, estos laboratorios de ensayo son los que van a realizar las pruebas para poder determinar la conformidad de los productos de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos, ya sea que si están bajo reglamentación técnica, que son requisitos de obligatorio cumplimiento, o de otros requisitos técnicos que esté requiriendo dentro de esta cadena de suministro las ensambladoras, y de esa manera obviamente tenemos que demostrar el cumplimiento de los requisitos como tal a través de unas pruebas establecidas por normas o estándares que precisamente tienen que tener también de igual forma un reconocimiento a la luz de los esquemas de normalización para poder determinar la conformidad como tal. Puede pasar también que se requiera el tema de inspección. Entonces aquí cuando nosotros hablamos de inspección, igual vamos a hablar de lo que tiene que ver con evaluación de conformidad a la luz de poder determinar bajo una actividad como tal de inspección el cumplimiento de algún requisito técnico. Nosotros dentro del esquema que conocemos normalmente en Colombia, por ejemplo, tenemos los centros de diagnóstico automotor, que son aquellos en donde nosotros llevamos los vehículos para que se compruebe que el vehículo está en condiciones para poder transitar dentro del territorio colombiano bajo un esquema de inspección que a la luz de evaluación de conformidad, todo está estandarizado a través de una de las normas también que hace parte del esquema de acreditación, que es la norma para organismos de inspección que conocemos como ISO IS 17020. Entonces, esta inspección puede generar también dentro de nuestros procesos de fabricación algunas actividades. Hoy en día, por ejemplo, en México se conoce como el tema de las sorteadoras, que son empresas que se dedican a todo este tema de inspección para poder asegurar que las partes que se le están entregando a las ensambladoras cumplen con todos los requisitos técnicos a través de esa actividad de inspección. Entonces es un proceso que está de mutuo acuerdo para utilizarse como una tercera parte que entra entre el proveedor que está suministrando estas partes fabricadas y la ensambladora como tal para asegurar que las partes tienen su cumplimiento. Viene lo que tiene que ver con otros sistemas de gestión. Hoy en día las ensambladoras, ustedes saben, nosotros estamos dentro del ámbito de sostenibilidad, entonces ya las ensambladoras están exigiendo otro tipo de sistemas como son 14001 para ambiental, en algunos casos 45001 que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, y ya se ha empezado a hablar del tema de eficiencia energética de toda la serie de las normas ISO 50000. Entonces, nosotros también consideramos dentro del esquema de evaluación de conformidad cómo podemos asegurar el cumplimiento de respecto a estos requerimientos directos de los clientes, también dentro de lo que corresponde a un sistema de gestión. Y el tema de certificación de producto, que es en el que nos vamos a centrar, que está considerado precisamente de cómo a través de
el mecanismo y los lineamientos que ha definido el Ministerio de Industria y Comercio en Colombia, se certifican productos que están considerados como partes de vehículo que tienen que ver con la seguridad de las personas y tienen que ser sometidas bajo un esquema de evaluación de conformidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por el reglamento técnico que les aplica. Para todo esto lo que tenemos que asegurar es la trazabilidad de las mediciones. Entonces aquí entra otro tipo de organismos de evaluación de conformidad que son los laboratorios de calibración. Y entonces dentro de toda esta cadena de organismos de evaluación de conformidad, la trazabilidad de las mediciones se da y se asegura a través de utilizar laboratorios de calibración que se encuentren acreditados también de acuerdo con la norma ISO IS 17025. Entonces, fíjense que a medida que hemos bajado acá por esta colmena, siempre nos encontramos con que hay una estructura de evaluación de conformidad en donde directamente tenemos el link o la liga completa con respecto al tema de acreditación. Cada uno de estos organismos, siempre su demostración de competencia técnica se hace a través de esos esquemas de acreditación que, como ustedes conocen, en Colombia está el Organismo Nacional de Acreditación, quienes son los que van realizando esta actividad como tal para poder establecer esa competencia técnica de cada uno de estos de cada una de estas partes interesadas dentro de todo el esquema que tiene que ver con la certificación de producto a la luz de la reglamentación técnica. Otros esquemas de evaluación de conformidad es la certificación de personas. Igual dentro de este tema automotriz se requiere especialización de diferentes ámbitos en lo que tiene que ver con respecto a personas, por ejemplo, el tema de soldadura, en lo que tiene que ver en los procesos de ensamble como tal de las partes que van para vehículos, son considerados unos procesos especiales. ¿Por qué? Porque ahí va otra vez el tema de lo que tiene que considerarse como que puede estar impactando directamente la vida de las personas. Entonces, se requiere dentro de todo este esquema personas certificadas para que hagan este tipo de actividad relacionado también con una manera de asegurar el cumplimiento de este tipo de procesos especiales que están considerados dentro de este ámbito automotriz. Y finalmente tenemos las normas técnicas voluntarias que a la luz de cuando esta norma técnica hace parte de un reglamento técnico, se convierte en obligatoria. Hace un tiempo ya largo, nosotros la conocíamos en Colombia como normas oficiales obligatorias. Después cambió y la manera como se considera hoy en día es que, y lo vamos a ver ahora, dentro del Subsistema Nacional de Calidad se define un organismo nacional de normalización, quienes son los que desarrollan y emiten este tipo de normas que dentro del esquema inicialmente se consideran como normas voluntarias, pero cuando hacen parte del reglamento, de un reglamento técnico, tiene que tener obligatorio cumplimiento para poder demostrar la conformidad de los productos que se consideran dentro de esta reglamentación como corresponde. Entonces acá, como les mencionaba, las principales ensambladoras que operan actualmente en Colombia, nosotros dentro de este ámbito automotriz siempre consideramos como requisitos específicos de cliente y precisamente esos requisitos específicos de cliente es el requisito que cada una de estas ensambladoras establece a través de sus sistemas técnicos y de sistema de gestión, precisamente para asegurar que dentro de todos estos procesos hay un cumplimiento de acuerdo a ese lineamiento de casa matriz de cada uno de ellos para asegurar que finalmente las partes automotrices que hacen parte de un vehículo y lo conforman, pues obviamente cumplen con los esquemas tanto de seguridad como de la parte técnica y esto precisamente para promover que el vehículo tiene un cumplimiento con respecto a lo que corresponde con seguridad de las personas, que es lo más importante de lo que nosotros consideramos dentro de este enfoque
específicamente y hacia lo que está dirigido el cumplimiento de los reglamentos técnicos. Entonces, cuando nosotros hablamos o escuchamos hablar más bien de requisitos específicos de cliente dentro del esquema automotriz, nos estamos refiriendo a que cada una de estas ensambladoras tienen unos requisitos establecidos en una serie de manuales y documentos que son llevados dentro de esta cadena de suministro para que todos los conozcan y sepan de qué forma le van a dar cumplimiento para poder hacer parte de dicha cadena. Entonces aquí, como les mencionaba, vamos a hacer énfasis en lo que corresponde a la evaluación de conformidad de certificación de producto, la cual está basada, lo que les mencionaba, trazabilidad de mediciones, tiene que hacerse en un laboratorio, que ese laboratorio demuestre la competencia técnica para realizar dichos ensayos que son con los cuales se va a evaluar la conformidad. Y obviamente el laboratorio que realice estos ensayos tiene que tener calibrados todos sus instrumentos y equipos de medición que hagan parte de dicho método de ensayo para demostrar precisamente la trazabilidad de la medición. Vamos a ver que hay unos temas de sistemas de gestión que se tienen que considerar allí dentro de toda la forma como se certifica el producto para asegurar precisamente el mantenimiento de algunos de los requerimientos dentro del esquema que vamos a hablar ahora más adelante de los diferentes esquemas de certificación de producto, precisamente para promover que esos requisitos se mantengan en el tiempo para poderlos considerar dentro del esquema de certificación. Y obviamente van a estar basados en unas normas técnicas, las cuales son las que nos dan la pauta de cómo se deben desarrollar los métodos de ensayo para poder determinar el cumplimiento de los requisitos a la luz de la evaluación de conformidad. Entonces, todo es dentro de la misma colmena que les estaba mostrando. Vemos cómo específicamente para certificación de producto vamos a tener considerados todos estos formas de poder evaluar la conformidad y finalmente tener un producto certificado que dé cumplimiento a lo que me establece el ministerio para poder asegurar la demostración de conformidad para los reglamentos técnicos que se tienen aquí determinados. Entonces aquí está el decreto 1595, que es el decreto que precisamente está definido dentro del Ministerio de Industria y Comercio, de la forma como está considerado el Subsistema Nacional de Calidad, que conocemos como SICAL. Entonces, este Subsistema Nacional de Calidad en Colombia básicamente tiene pues diferentes partes interesadas que conforman como tal el Subsistema Nacional de Calidad. Vamos a tener entonces lo que yo les mencionaba, un organismo de normalización que es ICONTEC, donde allí se desarrollan las normas técnicas que generalmente están basadas en normas técnicas internacionales y en las cuales también se mencionan como homólogas para poder establecer el cumplimiento de evaluación de conformidad dentro de un reglamento técnico. Está como tal el desarrollo ya de la reglamentación técnica que se hace a través de diferentes ministerios. En el caso de los reglamentos técnicos para partes de vehículos, estos han sido definidos a través del Ministerio de Industria y Comercio y son con los cuales nosotros tenemos que hacer todo el proceso de evaluación de conformidad. Y está todo el esquema de cómo poder evaluar la conformidad. Entonces ahí vamos a ver que para poder hacer esta evaluación de conformidad tenemos diferentes organismos de evaluación de conformidad, entre los cuales es lo que les estaba mostrando en la diapositiva anterior de la colmena. Vamos a tener entonces los laboratorios, vamos a tener los organismos de certificación de producto. Seguramente si hay empresas que traen con un esquema de sistema de gestión también certificado, tendremos organismos de evaluación de sistema de gestión, el tema de los laboratorios, tanto de ensayos como de calibración, y de esa manera entonces poder determinar
cómo vamos a considerar los diferentes procedimientos para la evaluación de conformidad, que al final lo que queremos es precisamente dentro del país promover la competitividad, protección al consumidor. Aquí lo que yo les menciono, nosotros aquí estamos sujetos a que todas estas partes automotrices tienen que ver con la seguridad de las personas, entonces esa protección va dirigida precisamente hacia la vida de las personas y obviamente apertura de mercados porque también dentro del lineamiento está la manera de cómo se pueden importar este tipo de partes que se consideran dentro de los reglamentos técnicos y se da la confianza para que puedan ser importados también demostrando esa conformidad con respecto a los requisitos y reglamentos que se están considerando a nivel nacional. Entonces, digamos que este es el esquema del Subsistema Nacional de Calidad y es la manera como finalmente se logra establecer cómo vamos a determinar esa evaluación de conformidad para todos los productos que en este caso son de la parte automotriz y que están considerados dentro de la reglamentación técnica. Luego está la parte de inspección, vigilancia y control, que como ustedes lo saben, en Colombia lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos son los que vigilan justamente que todo esto se esté cumpliendo y adicionalmente que los productos que realmente están llegando al país a través de estas actividades de importación o ya sea comercialización o fabricación, cumplen técnicamente con esa reglamentación y obviamente con los esquemas de evaluación de conformidad establecidos. Entonces, la inspección, vigilancia y control aquí la lleva la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, aquí está como definido cuáles son las funciones del Subsistema Nacional de Calidad. Entonces, como lo mencionaba, básicamente aquí que tenemos, hay unas regulaciones técnicas que nosotros lo conocemos como la parte de reglamentos técnicos que la emiten los ministerios. Tenemos un organismo de normalización que en Colombia se ha definido como el Organismo Nacional de Normalización, el ICONTEC. Entonces acá es donde se desarrollan las diferentes normas o estándares que hacen parte precisamente, es la base técnica para poder demostrar la conformidad de los productos. Tenemos aquí los evaluadores de la conformidad, entonces depende el tipo de evaluador. Tenemos, por ejemplo, acá organismos de certificación, que para el tema específico de reglamento técnico, los certificadores de producto es el corazón de todo lo que corresponde a esta actividad de poder demostrar la conformidad de los productos. Aquí tenemos a la luz de, en Colombia, como, lo conocemos como el INM, que es el Instituto Nacional de Metrología. De aquí se desprende toda la forma como vamos a evidenciar dentro de esta cadena de trazabilidad de mediciones, que realmente los equipos e instrumentos de medición utilizados en los laboratorios de ensayo, que es donde vamos a realizar todo el proceso para demostrar la conformidad de los productos, tienen que estar calibrados y esa calibración tiene que darse esa trazabilidad hacia patrones nacionales o internacionales. Entonces aquí entra el INM como parte del Subsistema Nacional de Calidad, el Organismo Nacional de Acreditación, que como les mencionaba, ONAC, como lo conocemos nosotros en Colombia, es quien realiza actividades de evaluación para determinar la competencia técnica de cada uno de estos organismos de evaluación de conformidad que hacen parte del esquema dentro de la certificación de producto. Y entonces aquí, ¿cuál es la función básicamente del subsistema? Bueno, aquí tenemos los laboratorios y aquí puede estar tanto productor como puede ser fabricante, como también, como les mencionaba, comercializador o también importador, que es otra parte interesada que estaría aquí precisamente como una parte que es realmente el usuario de todo este esquema para poder demostrar que el producto que va a suministrar cumple con el reglamento técnico establecido de acuerdo con las consideraciones que les estoy mencionando. Y aquí ya viene el comprador o usuario final. Entonces, si lo hablamos dentro del esquema
de la parte de los vehículos, pues está, obviamente va a estar la ensambladora, finalmente está luego los concesionarios y finalmente el usuario que está comprando el vehículo y como les mencionaba, esa protección al consumidor va relacionada con poder demostrar la confianza de que todos estos productos que hacen parte de esa reglamentación técnica cumplen para poder asegurar y estar protegiendo la vida de las personas que finalmente son los usuarios de los vehículos. Entonces aquí la función del subsistema es promover en los mercados esto, seguridad, calidad, confianza, innovación, productividad y competitividad del sector productivo e importación de bienes, como lo estaba diciendo, proteger los intereses de los consumidores, que son los que estaba yo mencionando acá en esta parte, como el comprador, usuario final, facilitar el acceso a los mercados y al comercio. Recuerden que todo también esto tiene un lineamiento de poder eliminar estos obstáculos técnicos al comercio, en donde con todos estos esquemas son reconocidos a nivel internacional y eso también promueve que nosotros podamos asegurar toda la evaluación de conformidad dentro de todo este reconocimiento internacional que se tiene, teniendo en cuenta que ONAC hace parte de estos acuerdos multilaterales que se consideran para el reconocimiento que corresponde. Aquí lo más importante y en lo que nosotros siempre estamos enfocados es la protección de la vida y la salud de las personas, así como animales y preservación de naturaleza. No solamente tenemos reglamentos técnicos tan específicos como en el caso de la parte de vehículos, sino hay reglamentación técnica en todo lo que se considere que tiene un impacto tanto en vida, salud de personas, como en la parte ambiental, de animales y preservación, como lo dice acá. Proteger el ambiente y la seguridad nacional y prevenir prácticas que puedan afectar o engañar al consumidor. Entonces, por eso es que les menciono que la vigilancia aquí la ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio precisamente para evitar y prevenir esas prácticas que puedan finalmente llevar a engaños del consumidor como tal. Entonces, ¿cómo define el Ministerio de Industria y Turismo un reglamento técnico? Entonces, el reglamento técnico se define como un documento en el que se establecen las características del producto, proceso y métodos de producción con ellas relacionadas, con inclusión de disposición administrativa. Por eso es que es importante conocer también es todo ese paso a paso administrativo que se solicita para poder demostrar el cumplimiento como tal del producto a la luz del reglamento técnico. Tiene entonces unas disposiciones administrativas y observancia es obligatoria. Entonces, por ello, ese paso a paso que está definido dentro del reglamento considera no solamente la norma técnica como tal en la cual se basa esa evaluación de conformidad, sino también todo ese proceso administrativo que incluye también, por ejemplo, todo el tema de etiquetado y de la manera como tiene que estar el producto identificado, porque de esa es la forma como se va a asegurar, ya hablándolo como un sistema, el cumplimiento como tal del reglamento al que esté sujeto dicho producto. Puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, puede ser que también esté definido el tipo de embalaje, marcado de etiquetado, que los reglamentos de vehículos lo tienen. Establecen el proceso o método de producción, por ejemplo, hay un tema de llantas, el vulcanizado de las bandas, el reencauche, por ejemplo, que también está sujeto a un reglamento técnico y aquí está basado también en ese método de cómo se debe establecer ese reencauche que corresponde que se utiliza como parte de una llanta, que obviamente la llanta está sujeto al reglamento técnico como tal, y cómo se da el tratamiento exclusivamente para poder demostrar esa conformidad con respecto a lo que pide el reglamento. Entonces, fíjense que el reglamento técnico, por ello, antes lo que yo les mencionaba cuando hablábamos de normas oficiales obligatorias, era solamente la norma de ensayo o norma de producto y ya, nada más.
El reglamento técnico no, el reglamento técnico ya está dividido en parte administrativa que se debe cumplir y en la parte técnica que está basada obviamente en las normas de ensayo y estándares, ya sea nacional o internacional, que se debe cumplir. Entonces, por ello, el reglamento es emitido directamente desde el ministerio y en este caso, el Ministerio de Industria, que es quien han desarrollado y definido este tipo de documentos, está basado precisamente en esa parte técnica y administrativa que se tiene que tener como sistema para finalmente darle cumplimiento a todo lo que corresponde dentro de la reglamentación. Entonces, ¿cuáles son los reglamentos técnicos que aplican aquí al sector automotor? Yo aquí quise poner como un poco de conciencia, y es que un reglamento técnico, o más bien una parte de vehículo que esté sujeta a un reglamento técnico, hace parte de esa reglamentación técnica. ¿Por qué? Porque está relacionado con la seguridad del vehículo y obviamente con la vida de las personas. Entonces, por ello, aquí lo que se ha definido dentro de el esquema del Ministerio de Industria es que tenemos reglamentos técnicos aplicables a todo el sistema de frenos o componentes para uso vehicular en automotores o remolques. Tenemos el reglamento técnico aplicable a las llantas, neumáticas nuevas o llantas reencauchadas, que es el que yo les mencionaba también, que hay parte de proceso como tal de ese reencauche que está sujeto a esa reglamentación. Está el tema de acristalamiento de seguridad, que básicamente son los vidrios que nosotros conocemos como vidrios de seguridad que están considerados dentro de este tipo de reglamentación. Está el otro reglamento que es acristalamiento de seguridad para lo que corresponde a vidrios que nosotros dentro del ámbito normal lo conocemos como los vidrios blindados, que son los que son resistentes a las balas, también hace parte de este reglamento técnico, y el reglamento técnico aplicable a cinturones de seguridad para uso en vehículos automotores. Entonces, ahora último tenemos una resolución emitida también desde el Ministerio de Transporte, que es el reglamento técnico para vehículos de servicio público, que ese también está considerado y obviamente se tiene que tener todo este esquema de acreditación tanto para el organismo que certifica como tal este producto, como para los laboratorios que realizan los ensayos que hacen parte de esta resolución, porque también está dirigida precisamente hacia cumplimiento y tiene que ver de igual forma con lo que tiene que ver con la parte de seguridad de las personas. Entonces, la forma como dentro del esquema que ha definido el ministerio que se tiene que dar para poder evidenciar esa conformidad y poder esos productos hacer parte dentro de un esquema, ya sea de producción, venta y comercialización o importación, es que tiene que estar certificado. Y entonces ya vamos a ver cómo se tiene que certificar precisamente para poder lograr el cumplimiento como tal y la vigilancia finalmente que la hace la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí el decreto 1595? Y es que todo este esquema para poder demostrar el cumplimiento y conformidad de los diferentes productos o partes de vehículo que están considerados dentro de los reglamentos técnicos, es que tienen que ser certificados a través de los esquemas de las normas de la serie 17000 que conocemos como la norma ISO IS 17065 y 17067. ¿Qué es lo que me dicen estas normas? Es cómo precisamente yo puedo establecer el esquema que finalmente promueva y determine cómo llegar a una certificación de producto. Entonces, cuando yo empiezo a considerar quiénes son los organismos de evaluación de conformidad que pueden ofrecer este servicio, lo primero que tengo que asegurar es que el organismo se encuentre acreditado. En este caso, por ejemplo, NICE tiene esa acreditación precisamente con ONAC para poder ofrecer ese servicio de certificación, y dependiendo de la necesidad del usuario, del cliente, perdón, aquí vamos a tener entonces diferentes
esquemas a los cuales podemos tener opciones de certificar, que puede ser una muestra como tal, un lote, por ejemplo, el lote es muy dado cuando se está hablando en temas de importación o una certificación permanente. Entonces, la certificación permanente es la que nosotros conocemos como aquella certificación en donde, además de poder dar, digamos que esa conformidad como tal establecida de los requisitos técnicos a través de los diferentes métodos de ensayo que me pida el reglamento técnico. Adicionalmente, yo debo considerar algunas partes de lo que yo les mencionaba en cuanto al sistema de gestión para poder mantener en el tiempo esos requerimientos y poder asegurar que a través del tiempo yo mantengo el cumplimiento de esos requisitos técnicos que ya estoy demostrando a través de esos métodos de ensayo. Entonces, dentro de estos esquemas lo conocemos normalmente como los tipos de esquemas de certificación de producto. Los que conocemos normalmente están asociados con, como les mencionaba, con muestra o lote, el 1A al 1B, y ya lo que tiene que ver con una certificación permanente que normalmente nosotros lo consideramos dentro del esquema 5, ¿sí? Que es el que yo les menciono que se da durante y trabaja o opera más bien bajo un ciclo completo en donde van a tener una evaluación inicial de otorgamiento y posteriormente unas visitas de evaluación de vigilancia para completar un ciclo completo que, por ejemplo, como lo está ofreciendo actualmente NICE, es de 3 años. A veces hay otros organismos que lo ofrecen con otro tiempo, pero cuando se ofrece con un tiempo diferente a estos 3 años, hay una serie de requisitos técnicos que tanto el organismo de certificación debe cumplir como el cliente que está haciendo parte dentro de ese esquema que se está solicitando. Entonces aquí lo que se tiene dentro del esquema como tal de certificación es que hay una selección como tal en donde se incluyen las actividades de planificar y es lo que ustedes van a encontrar dentro de los esquemas cuando se necesita una evaluación para certificar un producto. Ustedes hacen ese contacto inicial con el organismo de certificación de producto y el organismo entonces a través de esa necesidad y requerimiento va a revisar cuáles son las necesidades como tal para poder dar respuesta técnicamente a lo que ustedes están solicitando. Y aquí entonces se incluyen todas las actividades de planificación, preparación, las especificación de los requisitos. Aquí entonces hay que revisar cuáles son las normas de los métodos de ensayo o las normas de producto que hace parte, en este caso, del reglamento técnico, cuáles son esos documentos normativos, cómo se va a generar esa toma de muestras dependiendo de lo que se vaya a realizar, ya sea, si es una muestra, obviamente la muestra específicamente la va a llevar el cliente interesado en certificar dicha muestra. Cuando estamos hablando de lote, habrá un esquema también de muestreo específico y determinado técnicamente cómo se deben tomar esas muestras. Y ya para certificación permanente, obviamente también se va a determinar toda esa planificación para poder asegurar el cumplimiento como tal, de acuerdo con los requisitos establecidos en el reglamento técnico. Luego hay un tema de determinación, en donde aquí entonces se van a realizar ya entonces lo que corresponda, ya sean ensayos, inspección, valoraciones de diseño. Por ejemplo, cuando hablábamos de que se pueden tener métodos de ensayo, se conocen como métodos de ensayo tipo, que es cuando se genera un producto o una parte automotriz, en este caso, con un determinado diseño de producto en donde la ingeniería, si no cambia en el tiempo y se asegura como tal, ahí se puede considerar como esos ensayos tipo que para un proceso de certificación permanente puede considerarse no necesariamente realizarse en todos los eventos que se considere dentro del esquema de evaluación de conformidad. Hay evaluación también del servicio o proceso, lo que yo les mencionaba, por ejemplo, en el tema del vulcanizado de las láminas estas de reencauche.
también está considerado como esa evaluación del proceso. Cuando tenemos considerado dentro del esquema de certificación permanente, hay un tema que va en donde se enfoca a monitorear también condiciones del proceso de fabricación para asegurar precisamente que desde lo que corresponde a la recepción técnica de materia prima en adelante, hay un cumplimiento técnico para asegurar como tal que el producto se va a mantener con esa conformidad como corresponde de acuerdo al reglamento. Luego se tiene el tema de revisión, en donde finalmente lo que se hace es considerar todos los resultados dentro de todo el proceso de certificación que se haya llevado a cabo para mirar que haya un cumplimiento con el esquema establecido. Y entonces, de acuerdo con ese cumplimiento, pues finalmente hay una toma de decisión sobre el otorgamiento de la certificación, el cual, como les mencionaba al principio, cuando ustedes entran a un proceso inicial van a tener un otorgamiento. Si están en un proceso de certificación permanente a través de un ciclo completo, van a tener una serie de evaluaciones de vigilancia o seguimiento en donde se va a considerar el mantenimiento como tal de la certificación. Si fuera el caso en que ustedes tienen determinados productos ya que hacen parte de una certificación como tal, con un alcance determinado y quieren incluir otros productos adicionales a esa certificación, se estaría hablando el tema de ampliación, o si quieren eliminar, entonces sería reducción. Suspensión o retiro es cuando precisamente pueden presentarse inconvenientes en poder demostrar de una manera consistente la conformidad como tal, y entonces puede presentarse también el tema de suspensión o retiro de la certificación según aplique. Entonces, digamos que esta es la parte en la que nosotros normalmente estamos involucrados, tanto digamos que como parte interesada, los clientes que están requiriendo el servicio de esa certificación para la demostración de la conformidad tal como lo define el reglamento técnico, y posterior viene ya la atestación, que es la emisión del certificado. Obviamente lo hace el certificador, que como les mencionaba, tiene que estar acreditado de acuerdo a lo que define el decreto 1595 del Subsistema Nacional de Calidad. Entonces, aquí esta atestación la hace el organismo de certificación, quien es el que emite el certificado de conformidad o la declaración de la conformidad. Hay un otorgamiento, hay una manera y un derecho de usar también esos certificados como tal. Y ese otorgamiento de derecho, pues también les da derecho a usar una marca de conformidad, dependiendo si estamos hablando en base a una vigilancia o una certificación de un lote, por ejemplo. Luego están las actividades de vigilancia, donde igual viene nuevamente todo el proceso, pero de acuerdo a esa planificación se establece de qué forma, al completar el ciclo, yo voy a estar asegurando el cumplimiento como tal de conformidad, como corresponde para el esquema en el cual yo esté considerando determinar y poder establecer que lo que yo produzco, importo o comercializo cumple con los requisitos establecidos en el reglamento técnico de acuerdo a la consideración que se tenga allí establecida. Entonces, dentro de ese proceso de certificación de producto, entonces aquí, ¿qué me está definiendo el decreto 1595? Entonces, lo que yo les estaba diciendo. Primero, el certificado tiene que estar expedido por un organismo de certificación acreditado con la entidad de acreditación. En este caso, en Colombia, entonces, estamos hablando de ONAC, para los efectos de certificación considerados de todo lo que hemos estado hablando. El organismo de certificación acreditado es quien expide ese certificado de conformidad de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento técnico. Entonces ustedes también van a ver que dentro del alcance se está mencionando, estos reglamentos técnicos están emitidos bajo una resolución con un número, una fecha, en donde se establece la vigencia de dicha resolución. Entonces, cuando se emite la certificación siempre está llevada a que va soportado con respecto a que se expide de acuerdo a dicha resolución,
y va soportado con los resultados de los ensayos realizados en laboratorio acreditado. Entramos otra vez al tema de que tiene que ser esa primera opción. Tenemos que mirar la oferta que se tiene de estos laboratorios acreditados para poder realizar todo el proceso de evaluación de conformidad como tal de la parte o producto con respecto a las normas y estándares que defina el reglamento técnico. Y puede pasar que hayan laboratorios designados por el regulador. En el caso de partes automotrices no se tiene. Tenemos que mirar entonces la opción de la acreditación del laboratorio para los ensayos objetos del reglamento que se está considerando. Los ensayos realizados en laboratorio acreditado de propiedad del fabricante o importador de productos son válidos para efectos de certificación siempre y cuando el certificador los pueda presenciar. Entonces también hay opciones en las cuales cuando no hay un laboratorio acreditado, por ejemplo, se debe hacer una evaluación y esa evaluación lo pueden hacer evaluadores que tengan la competencia técnica para realizar esa evaluación bajo la norma 17025 pero adicionalmente el evaluador que esté llevando todo el proceso de certificación de producto pueda atestiguar como tal las pruebas que se están realizando dentro de lo que corresponde aquí a lo que tiene que ver con la realización de los ensayos. Si los ensayos por los componentes evaluados de un tercero se realizan en un laboratorio acreditado de propiedad del fabricante o importador, el tercero puede presenciar entonces esa realización de dichos ensayos. Por ejemplo, hay licitaciones, yo no lo he visto en automotriz, pero sí en otros tipos de industria, en donde no solamente debe ser testificado por el evaluador, sino también piden que sea testificado por partes interesadas, como por ejemplo el tema de licitaciones de gobierno. Entonces, estas entidades públicas piden también a realizar esa misma testificación y estar participando dentro de todo el proceso técnico. Entonces, también allí se solicita que el laboratorio, igual aquí entramos al tema de la norma 17025, hay un capítulo de la norma que habla de cooperación y es justamente eso. El laboratorio tiene que tener el mecanismo de asegurar que cómo permite, en el caso que se requiera todo este tipo de atestiguamientos, poder realizar ese atestiguamiento sin que intervenga tanto el tema de confidencialidad como corresponde a lo que se está realizando allí como actividad de evaluación de conformidad, ni que intervenga tampoco técnicamente el estar presente que pueda invalidar los resultados de las pruebas que se están realizando allí. Luego tenemos que el certificado de conformidad debe ser expedido por el organismo de certificación acreditado por el organismo de acreditación de Colombia, quien acepta los resultados de la evaluación de conformidad producidos con base en normas consideradas válidas en la resolución, expedidas o emitidos en otro país. Por ejemplo, para el sistema de frenos o sus componentes, directamente la resolución menciona que que se aceptan evaluaciones de conformidad, certificados de producto, pero siempre y cuando vengan con la acreditación que yo les mencionaba del reconocimiento mutuo, que tiene que ver directamente entre entes de acreditación o organismos de acreditación de países que hagan parte de ese reconocimiento. Entonces, aquí también opera en los esquemas que tienen ese reconocimiento y aquí no se requiere que el organismo de certificación de Colombia realice todo el proceso de evaluación de conformidad, pero sí tiene que revisar y evaluar si técnicamente cumple con lo que se tiene establecido dentro de los esquemas que les mencionaba para evaluar los productos considerados a la luz de cumplimiento lo que establece el decreto 1595, pero que haya sido realizado en dicho país de origen. En tal circunstancia, el organismo de certificación puede apoyarse en organismos de conformidad acreditados en Colombia o en ausencia de esos organismos aprobados. Y esos organismos aprobados, es lo que les menciono, es cuando en el caso en que no haya laboratorio acreditado, se puede utilizar un laboratorio siempre y cuando esa aprobación esté basada
en una evaluación técnica de un evaluador que tenga esa competencia para poder establecer que igual el laboratorio tiene su competencia técnica basada en la norma de ISO 17025, ¿sí? En el caso en que no se tenga la opción de laboratorio acreditado como tal. Y luego viene la vigilancia. Entonces, la vigilancia, como les mencionaba, lo realiza la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ustedes saben que la aprobación, para todos los efectos de aprobación, se hace a través del BUCE, que es el registro que se debe realizar, o la licencia de importación, por ejemplo, en el caso de frenos, componentes o los otros productos, lo que normalmente, por ejemplo, en frenos es muy común el tema de importación de las pastillas, por ejemplo. Entonces, viene todo el paso a paso, cómo se realiza por la plataforma de la superintendencia para poder hacer el registro y el certificado de conformidad para los productos que deben estar con traducción, por ejemplo, oficial al idioma español. Si el certificado es expedido por un organismo de certificación cuyo acreditador hace parte del acuerdo multilateral, fíjense que es lo que yo les estaba mencionando, y que tenga ese reconocimiento y que se adhiere a la entidad de acreditación, y el caso en que el fabricante o importador debe informar a la Superintendencia de Industria y Comercio que se acoge a cualquiera de estas alternativas. Entonces ahí es muy importante también considerar cuáles son los procedimientos que tiene la Superintendencia para poder finalmente tener esa aprobación a partir de este ente que es considerado como vigilante en lo que respecta a la aprobación de este tipo de reglamentación, y precisamente poder obtener toda la aprobación final para poder ya sea importar, comercializar o fabricar el tipo de productos que hacen parte de este reglamento. Para evaluar la conformidad con el reglamento técnico, cuando no existe en Colombia un organismo de certificación acreditado para certificar los componentes, entonces también se da como válida una declaración de conformidad del proveedor, pero eso también tiene un proceso. Y ahí ese proceso no es tan sencillo. Finalmente aquí en Colombia se tiene la opción de cómo se da esa aprobación, teniendo en cuenta que se cuentan directamente con organismos de certificación de producto acreditados, que es, como les mencionaba, el caso de NICE, quien está acreditado para todos los reglamentos considerados dentro de este ámbito automotriz del que hemos estado hablando. Y lo mismo, cuando no hay laboratorio acreditado, es lo que yo les mencionaba, para realización de los ensayos requeridos para el cumplimiento del reglamento técnico, se pueden realizar en laboratorios evaluados o laboratorios que pertenezcan a ILAC, previa aprobación del organismo de certificación, quien está acreditado ante ONAC. Entonces también ONAC tiene una serie de requerimientos que revisa cuando hace la evaluación al organismo de certificación de producto, de cómo el organismo de certificación de producto asegura utilizar laboratorios que cuando no estén acreditados pueden demostrar la competencia técnica para poder realizar dicha evaluación. Pero recuerden que, como menciona el decreto del Subsistema Nacional de Calidad, la primera opción tiene que ser considerar el laboratorio acreditado como tal para 17025. Luego entonces, ¿qué tenemos acá? De acuerdo con esta parte, puede ser que hay empresas que, sobre todo las que son fabricantes de partes que tienen que ver con reglamento técnico, se acogen a la certificación de producto permanente. Y entonces allí les va a ayudar mucho que tengan un sistema de gestión de calidad certificado. Entonces, dentro de este esquema automotriz, lo que se valida es que si el fabricante tiene una certificación de sistema de gestión de calidad basada en ISO 9001 para la fabricación de las partes automotrices que hacen parte del reglamento, les va a ayudar en todo lo que corresponde a todo el proceso de evaluación de conformidad cuando se tiene un sistema de evaluación de producto con esquema de certificación permanente. Dentro de este ámbito también se tiene la aprobación para
aquellas empresas que tengan certificación de sistema de gestión de calidad automotriz, que es el que yo les mencionaba de IATF 16949, teniendo en cuenta que IATF como base tienen su sistema de gestión de calidad llevado hacia ISO 9001 y adicionalmente allí están involucrados una serie de requisitos de estándares técnicos dentro de ese enfoque automotriz que se considera como tal. Entonces, esta parte ayuda mucho cuando las empresas tienen sus sistemas de gestión certificados porque ahí inmediatamente, y ahí hace parte de la planificación que yo les mencionaba, del paso a paso cuando se comienza un proceso de certificación, ahí ya se considera que teniendo ese sistema certificado con un organismo a su vez acreditado para poder considerar que esa certificación es válida, pues ya ese reconocimiento se tiene para diferentes requisitos que hacen parte del esquema de certificación permanente en el cual ya finalmente ya fue evaluado por alguien que también está considerado dentro de todo este grupo de evaluadores de conformidad que nos da esa competencia para poder decir que es válido a la luz del esquema que nosotros estemos revisando. Entonces aquí tenemos los dos sistemas que normalmente se aprueban como tal, que es el de IATF y el de ISO 9001, que generalmente son empresas fabricantes de partes de vehículos que pueden hacer parte de esa cadena de suministro, que es lo que yo les mencionaba, que puede ser un Tier 1 o un Tier 2, dependiendo del eslabón de la cadena que esté, pero finalmente consideran estos dos tipos de certificaciones que pueden propender para lo que corresponde al reconocimiento de ese sistema de gestión certificado como tal. Cuando es IATF, el IATF depende de un buró, de un grupo también de partes interesadas en donde están todas las ensambladoras a nivel mundial y otras partes interesadas como tal, en donde se incluyen los certificadores, en donde hay un esquema también establecido para realizar auditorías con respecto a mirar el cumplimiento basado en la norma ISO 9001 más los otros estándares técnicos que les menciono, y se hace bajo un contrato directamente con IATF, en donde IATF, a la luz de estos esquemas de evaluación de conformidad, es el acreditador de todo este esquema directamente desde Estados Unidos. Y otros sistemas de gestión relacionados, que es lo que yo les decía con sostenibilidad, pero eso tiene que ver más cuando los proveedores hacen parte de la cadena de suministro directamente para las ensambladoras, en donde, como ya les mencionaba, hay ya ensambladoras que les están exigiendo 14.001, algunos 45.001, y se está promoviendo mucho, y de hecho, dentro de los score que hace parte de la calificación, empresas que ya estén trabajando con el tema de eficiencia energética también se considera dentro de estos sistemas que hoy en día mantienen las empresas. Otro tema importante aquí es como para también hacer referencia a la homologación de vehículos y lo que consideramos que es importante que llegue y ojalá llegue pronto. De hecho, ya se ha iniciado una parte importante a través de ONUDI, que es el Organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en donde lo que se quiere es llegar a una homologación de vehículos frente a esta normativa, y esta normativa que considera precisamente en donde va a haber también todos estos esquemas de evaluación de conformidad, pero basado en unos estándares internacionales europeos que son reconocidos por Naciones Unidas y que es un estándar que realmente promueve la seguridad como tal de las partes y de los vehículos que puedan demostrar esa conformidad a la luz de la seguridad y la vida de las personas. Entonces va a haber unas homologaciones, que era lo que yo mencionaba al principio, en donde esas homologaciones son un procedimiento mediante el cual se van a certificar los vehículos, los sistemas, los componentes, las unidades técnicas,
de acuerdo con unos requisitos técnicos y que va a ser realizado por unos organismos de homologación de tercera parte, donde se va a establecer el esquema de cómo se va a hacer. Igual aquí va a entrar entonces todo lo que corresponde a organismos de certificación de producto y obviamente los laboratorios de ensayo. Y esa homologación es una homologación de tipo europeo que está definido bajo una directriz y en donde se hace una homologación completa del vehículo de acuerdo con unos procedimientos, lo mismo, tanto administrativos como técnicos. Finalmente, cuando se logre esa homologación que es de tipo europeo, los requisitos son de aplicación tanto a componente, luego al vehículo y finalmente al vehículo completo. Entonces, dentro del esquema automotriz nosotros conocemos un proceso que lo llamamos como diseño y desarrollo de producto y de proceso de fabricación, en donde está dado por una serie de fases, y estas fases lo que hace es que justamente dentro de ese enfoque automotriz finalmente podamos tener partes que puedan ser validadas dentro del producto como producto y dentro del proceso de fabricación, precisamente para dar cumplimiento a todo lo que corresponda dentro del ámbito regulatorio y reglamentario. Entonces aquí si el componente hace parte de un reglamento técnico, finalmente lo que tiene que demostrar es ese cumplimiento, pero llevado siempre con estas fases de paso a paso, y son metodologías automotrices muy estrictas. Digamos que cada ensambladora a nivel de casa matriz tiene sus esquemas de cómo se deben aprobar para que finalmente podamos establecer la conformidad como tal y sean aprobados ya como producto para procesos de fabricación en serie, y cuando ya se tiene el ensamble de esos vehículos directamente en la ensambladora ya en serie con este tipo de piezas ya aprobadas como tal. Dentro de los laboratorios de ensayo, entonces, ¿qué se requiere? Ahí se necesita laboratorios que estén acreditados en diferentes alcances, y esos alcances tienen que ver, por ejemplo, en el de tipo textil, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las riatas que hacen parte de los cinturones de seguridad. Entonces se requieren laboratorios que estén acreditados para poder evaluar la conformidad con respecto a los textiles, que es el componente principal del cinturón, en metales, en cauchos y cueros. Por ejemplo, la parte de cauchos, lo que tiene que ver con sistema de frenos de los carros, plásticos y cauchos dependiendo de los componentes, recubrimientos, el vidrio, aquí todo este tema de lo que hablaba del acristalamiento de vidrio de seguridad y vidrio resistente a balas, el vidrio blindado. Entonces toda esa infraestructura de laboratorios que puedan hacer, porque digamos que, por ejemplo, el reglamento de vidrios tiene una cantidad de ensayos que son muy amplios y con una estructura técnica muy alta, en donde hay laboratorios en donde aquí en Colombia aún no se pueden realizar todas las pruebas correspondientes, y se requiere realizar esas pruebas en laboratorios acreditados que estén fuera del país. Cuando se requiere composición química de materiales y las pruebas físicas, obviamente, que hacen parte de lo que menciona el reglamento. Y en calibración, entonces, ¿qué es importante también tener en cuenta aquí? Pues que obviamente, de acuerdo con las pruebas que se estén definiendo en los laboratorios de ensayo, pues todos los equipos e instrumentos de medición tienen que estar calibrados, y se requieren laboratorios acreditados con estas magnitudes, básicamente, que son las que normalmente y más se ajustan al esquema automotriz que normalmente conocemos nosotros, que está la parte densidad, dureza, pruebas eléctricas, concentración de gases para el tema de emisiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que yo mencionaba de los centros de diagnóstico automotor, magnitudes de fuerza, temperatura, longitud, masa, espesores, par torsional y presión. Estos otros que son, digamos que van más hacia a fluidos que puedan hacer parte del componente, como por ejemplo lo que tiene que ver con líquido para frenos. Entonces aquí ya vamos a hablar
de otra parte físico-química que tiene que ser evaluada, como es el pH, conductividad y cualquier otra de esas características que están mencionadas directamente dentro de las normas que hacen referencia al reglamento técnico del líquido para frenos. Eso sería lo que yo les quería enseñar. Muchas gracias. Yo siempre aquí hago énfasis en que la participación de nosotras como talento femenino en la industria automotriz cada día se ve más y para mí es un orgullo hacer parte de dicho esquema con lo que respecta a todos estos procesos de evaluación de conformidad. Agradecemos a la ingeniera Sandra Pinto, tan brillante ponencia. Si nos lo permite, procederemos a la sesión de preguntas y respuestas que nos han compartido nuestro auditorio durante su sesión. Y justamente vamos con la primera pregunta, que es un comentario en donde nos dicen, ¿nos podría hablar más de NICE? ¿Qué es NICE? ¿Qué servicios tienen en Colombia? Pero NICE es un organismo de evaluación de conformidad, de lo que yo mencionaba. NICE está adscrito, NICE Colombia está adscrito a NICE. Ahí sí, Brenda, si tú me puedes apoyar para poder explicar todo digamos que todo el contexto a nivel de NICE México y bajo lo cual hoy en día hace parte con KIMA. No sé si me puedas apoyar en esa parte. Por supuesto, claro que sí, ingeniera. Nosotros somos un organismo de normalización y certificación NICE, que a partir de septiembre tuvimos justamente una alianza con KIMA y a nivel global nosotros tenemos diferentes productos y servicios, entre ellos lo que es normalización y certificación. En Colombia, por supuesto, tenemos laboratorio de refrigeración, y bueno, pues pueden realizar pruebas justamente o pueden tener capacitaciones en los diferentes ISOs. Así que invitamos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros escuchas, a los presentes, a que visiten nuestra página y conozcan justamente a detalle todos estos servicios que tenemos para ustedes. Si les parece, vamos a la segunda pregunta. Le preguntan, ingeniera, ¿existen matrices normativas del sector automotriz que pueda consultar o tomar como base? En los reglamentos técnicos está el desarrollo y está, digamos que se hace todo el despliegue de todas las normas, tanto de producto como de ensayos que se deben considerar para cada tipo de producto de acuerdo a cada reglamento técnico establecido. Ya como matriz, si ustedes están requiriendo un servicio específico de certificación de producto, ustedes pueden contactar precisamente directamente a NICE, porque dentro del proceso que yo les mencionaba de planificación inicial, cuando se hace todo el despliegue de lo que se requiere para certificar un producto que esté bajo un reglamento técnico, NICE ha considerado y lo tiene establecido ya como tal esa matriz en donde se tiene definido exactamente cuáles son las normas, tanto de producto como de ensayo, que se consideran para poder demostrar la conformidad como tal. Digamos que ni se lo tiene si ustedes están necesitando esa información para comenzar a realizar un proceso de certificación, lo pueden hacer a través de NICE. Si lo quieren ya un poco más global y que digamos que no como tal como matriz, pero donde está relacionado de manera completa, pues es en cada una de las resoluciones a las que ustedes pueden consultar, que se encuentran en la página del Ministerio de Industria y Comercio. Ahí ustedes ingresan, ahí está, habla de reglamentos técnicos y pueden buscar por cada número de resolución o por tipo de producto y pueden descargar la información. Eso también lo pueden hacer. Muchas gracias, ingeniera. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿La certificación de producto es para el automóvil o la autoparte o bien inicia desde las materias primas? Como está considerado para el reglamento técnico, es para producto, ¿sí? Digamos que se considera una parte automotriz como un producto, y es el que yo les mencionaba. Hay uno
cinturones de seguridad, ¿sí? Entonces, ese es considerado como producto. En el sistema de frenos está toda la relación, ya sea para mangueras de frenos o para los cilindros que hacen parte de los componentes del sistema de frenos, las chupas, el líquido para frenos. Cada uno de ellos es considerado como un producto a la luz de la evaluación de la conformidad. Entonces, lo que nosotros certificamos es el producto que está declarado dentro del reglamento técnico. Pero entonces, por ejemplo, si vamos al reglamento técnico del sistema de frenos, ustedes van a ver ahí que tienen diferentes capítulos y cada capítulo corresponde a un producto que hace parte del sistema de frenos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros certificamos? El producto. Y ese esquema que yo les hablaba de la norma ISO 17065 precisamente es un esquema que permite certificar producto, hablando en términos de producto, lo que les estoy mencionando. Cuando hablamos de materia prima como tal, la materia prima, digamos, por ejemplo, para hacer un compuesto de caucho de las chupas, esa materia prima que es básicamente caucho y negro de humo, no va certificado como tal dentro de este esquema del que hemos estado hablando. Seguramente hay formas de certificarlo diferente, pero ya es una certificación de lo que nosotros conocemos como tal, como un certificado de calidad que es de primera parte, que es el fabricante de esa materia prima certifica que cumple con respecto a unos requisitos técnicos establecidos. Pero de lo que nosotros estamos hablando aquí es certificación de producto y es un componente que hace parte del vehículo. ¿Mm? Ok, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Este esquema de cumplimiento para las autopartes en Colombia puede aplicarse en otros países, como por ejemplo en Ecuador? Sí, cada uno, digamos que cada país tiene definidos sus sistemas, que en Colombia lo llamamos subsistema nacional de calidad, en otros países se conoce como sistema nacional de calidad y depende de lo que ese país haya definido para poder asegurar ese cumplimiento de reglamentación. Entonces, Ecuador también emite una serie de reglamentación técnica, la cual hace parte de esos esquemas de evaluación de conformidad para poder asegurar el cumplimiento y obviamente demostrar la conformidad. Pero eso depende mucho. Por ejemplo, en Brasil es un instituto que a la luz de lo que nosotros conocemos en Colombia es como el homólogo del INM, pero ellos tienen ahí una sección que solamente se limita a todo este tema de reglamentación. Por ejemplo, en Estados Unidos conocemos lo que nosotros conocemos como las normas de la Federal Motor, que es una entidad que regula todos estos productos que hacen parte de seguridad para el vehículo, están reglamentados a través de que son normas, son estándares Federal Motor, pero ellos como tal también hacen toda esa parte de regulación y tienen sus esquemas de evaluación de conformidad definido como tal. Entonces, por ejemplo, muchas de las partes automotrices que se consideran dentro de las partes interiores del vehículo, a todos les tienen considerado que deben cumplir un método de flamabilidad que tiene que ver con, en el caso de que haya un accidente y el vehículo pueda incendiarse. Entonces, esa norma se la aplican absolutamente a todos los proveedores que tengan que ver con el tema de partes automotrices interiores de un vehículo y están reguladas por la Federal Motor en Estados Unidos. También hay reglamentos europeos, que es como el que yo les mencionaba al final de la presentación. Entonces, igual también allá hay un esquema. Entonces, depende del país. Cada país tiene su consideración dentro del esquema del Sistema Nacional de Calidad y todo también está llevado a ese reconocimiento multilateral que tiene que haber entre países para precisamente poder demostrar la conformidad de los requerimientos técnicos y que
que un país los pueda adoptar y los pueda aprobar bajo ese esquema de reconocimiento multilateral. Muchas gracias, ingeniera. Si le parece, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos físicos necesito en mi empresa para implementar los sistemas de gestión de calidad que usted menciona? Primero, yo digo que el compromiso de la alta dirección es lo más importante, porque se requiere mucho el tema de asignación de recursos, tanto en el tema de personas como tema de recursos físicos. Para un sistema automotriz, de lo que yo hablaba, un sistema de gestión automotriz llevado a IATF 16949, los requisitos técnicos son muy altos. Entonces, la infraestructura que tiene que ver con toda la parte de inspección y pruebas es alta. Y allí entonces esa asignación de recursos físicos iría muy alineado con respecto al tipo de instrumentos y equipos de medición que se requieren para poder precisamente evaluar la conformidad a través de todo el proceso, no solamente al final como producto, sino desde recepción técnica de materia prima en adelante. ¿Qué otro es importante allí? Y la parte técnica, o sea, aquí se requiere dentro de este estándar que la competencia técnica de las personas que estén a cargo de todos estos procesos técnicos tengan un alto conocimiento dentro de estos esquemas precisamente para asegurar el cumplimiento de los requisitos que yo mencionaba. Vamos con una pregunta más. Muchas gracias, ingeniera. Acerca de si hay alguna regulación en el tema de pintura y latonería para la certificación por marcas en el mercado. Que yo conozca, no. No. Hay una certificación, pero eso tiene que ver más es con producto de equipo original en el tipo de recubrimientos de pinturas y recubrimientos en general, también de la parte electrolítica, que tiene que ver, por ejemplo, con zincado o cromado, pero se hace es para procesos de fabricación de equipo original de ensambladora, que nosotros lo conocemos como CQI. Entonces, esos son unos assessments, son unas evaluaciones técnicas que hay que hacerle a los procesos para asegurar el desempeño de esos recubrimientos. Entonces, para pintura se conoce como CQI 12 y para recubrimientos electrolíticos se conoce como CQI 11, pero es un assessment, es una evaluación totalmente técnica de todos los procesos como proceso de fabricación. No, digamos que no, fabricación, no, de aplicación en este caso, que es el proceso como tal de la aplicación de cada uno de estos recubrimientos. Pero eso está considerado dentro de aquellas empresas que tengan esos procesos incluidos dentro de sus procesos de fabricación. De acuerdo, muchas gracias. Como siguiente pregunta nos preguntan, ¿cómo se debe gestionar los proveedores de material a granel? Grapas, tornillos, broches, pintura, pegantes, en fin, que no tienen certificación. Que no tienen certificación. Si entiendo la pregunta es como proveedor dentro de la cadena de suministro que yo les mencioné de los Tier 1 y Tier 2 que proveen finalmente a una ensambladora. Entonces, sí se consideran este tipo de productos como productos a granel. Hay un manual que lo conocemos como proceso de aprobación de partes para producción, que dentro de nuestro argot automotriz lo conocemos como PPAP. Ese manual tiene un capítulo completo para qué se debe cumplir como producto a granel para poder demostrar la conformidad como tal del producto que haga parte de suministro de esa cadena dentro del esquema automotriz. Pero uno de los requisitos que tienen las ensambladoras es que si es Tier 1, que es el primer eslabón, el que le vende directamente a la ensambladora, deben estar certificados en IATF o ISO 9001. Y ya dentro del otro esquema, no necesariamente está la certificación, pero sí un plan para llegar a dicha certificación. Pero el manual que muestra todos esos requisitos como proceso a granel se llama
PPAP y lo consiguen, pues obviamente eso tiene derechos de autor, hay que comprarlo y se consiguen en una página que conocemos como AIAG. Esa página AIAG es la página donde se desarrollan todos este tipo de documentos automotrices que tienen que cumplir los proveedores precisamente para poder ser homologados ante una ensambladora. Y dentro de ellos está el PPAP, que es el que estoy mencionando. De acuerdo, muchas gracias. Vamos con la siguiente. De acuerdo con las nuevas alternativas que van a estar con los nuevos reglamentos técnicos del sector automotriz en la certificación de producto, la SIC acepta directamente los certificados de homologación por componentes sin tener necesidad de que los organismos de certificación estén acreditados por la ONAC para estos reglamentos, o es obligatorio que los organismos estén acreditados en Colombia. Lo que pasa es que como aquí en Colombia sí existen organismos de certificación de producto acreditados, ahí lo que tienen que ver es lo que yo mencionaba en uno de los slides. Lo que tienen que ver es si van a presentar documentos de evaluación de conformidad avalados por otro organismo de evaluación de conformidad, pero va más al tema de lo que corresponde, por ejemplo, al tema de ensayos, pero como certificación de producto, de lo que yo entiendo, tiene que ser presentado por un organismo colombiano. No sé si William está aquí o Javier, que de pronto puedan confirmar lo que estoy diciendo, pero yo sé que a nivel de como certificador, aunque esté considerado dentro de este reconocimiento multilateral, igual debe ser presentado por un organismo acreditado de Colombia. Si me pueden apoyar. No sé si están ellos, Javier o William, ¿no? ¿Ninguno? Sí, muy Sí. buenos días para todos. Sandra, gracias. Me presento, William Vizcaíno. Como tal, ante la consulta, digamos, hay dos escenarios, ¿no? El actual y los cambios propuestos en la reglamentación técnica de Colombia. Existe, tal como se está revisando los nuevos procedimientos y las nuevas actualizaciones de los reglamentos, sí, al parecer es posible que con los certificados de origen que se tengan de los productos exista un reconocimiento directo de parte de la autoridad en Colombia frente a esos certificados sin la necesidad de que, digamos, un organismo local tenga que hacer la revisión o generar un certificado, un cocertificado basado en la información que se tiene de los productos. Sin embargo, pues esto está precisamente en la propuesta del reglamento y hasta tanto no esté en vigor, digamos, no estaríamos hoy en día en capacidad de confirmar esto, pero la tendencia es que muy probablemente sí, los productos que vengan certificados de origen, ese certificado sí corresponde a las normas equivalentes y según lo dispuesto en las nuevas resoluciones que se emitan, podrían ser aceptadas directamente. Muchísimas gracias, Will. Y si están de acuerdo, vamos con la siguiente pregunta. ¿En dónde puedo consultar las pruebas y los laboratorios de la OEC? ¿De la qué, perdón? OEC. Ok. Para poder revisar listados de laboratorios acreditados, ustedes pueden ingresar a la página web de ONAC, del Organismo Nacional de Acreditación. Ahí hay una base de datos de los laboratorios y el año pasado lo que no recuerdo es el nombre, hay una base de datos y una información directa que se tiene de toda la oferta de laboratorios que desarrolló ONUDI, el Organismo de Naciones Unidas de Desarrollo Industrial, precisamente que hizo parte de un proyecto dentro del esquema automotriz, en donde también se encuentra directamente toda la información directa para la oferta de laboratorios que se tienen actualmente.
Voy a buscar y ahora al final de la charla les doy el nombre, no me acuerdo cómo lo nombran, porque es nuevo, eso salió el año pasado, fue cuando se hizo el lanzamiento, pero allí también pueden ingresar. Sin embargo, si ustedes entran a la página de ONAC, ahí van a encontrar también toda esa relación de laboratorios que se encuentran acreditados como tal. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos con una pregunta que posiblemente no necesariamente esté relacionada con el tema de este webinar, pero la vamos a poner justamente aquí en la mesa. Y nos dicen, ¿ya se tiene una fecha específica para la implementación de las certificaciones de eficiencia energética ISO 50000 para el mercado de Colombia? Esa parte sí no tengo la información. No sé si de pronto William o Javier como parte del No, sistema de realmente gestión. frente a la pregunta no hay, digamos, no tenemos conocimiento. Si Ujú. ya hay, digamos, frente a la implementación o la obligatoriedad de implementar un sistema como el de la norma ISO 50001, realmente no lo hay. Hoy en día es voluntaria la certificación y su implementación, y que se exija a nivel nacional su implementación o certificación. A la fecha no tenemos conocimiento de si exista No. o no un proyecto enfocado en hacerlo obligatorio. Sí, Muy bien. perdóname, lo único sí es lo que yo mencionaba. Hoy en día las ensambladoras, las que operan en México, bueno, a México y a nivel global, son puntos de calificación dentro del esquema de evaluación de sus proveedores como puntos adicionales ya con ese enfoque de sostenibilidad a nivel energético, pero todavía no es un requisito obligatorio. De acuerdo. Y Will, aprovechando, nos gustaría que nos ampliaras un poco más el tema sobre hablarnos de NICE y los servicios que estamos ofreciendo en Colombia. Bueno, claro que sí. Con mucho gusto. Bueno, NICE como tal es un organismo de evaluación de la conformidad. Somos un organismo de certificación, laboratorio de ensayos. Certificamos productos, certificamos servicios, sistemas de gestión. Realizamos estas actividades tanto en México como en Colombia. Nuestras capacidades locales hoy en día están enfocadas a las acreditaciones que tenemos hoy en día con el ONAC, particularmente en certificación de sistemas de gestión como 9, 14, 45, en otros sectores como TI, seguridad de la información, 27001 y otros. En certificación de producto, pues tenemos una amplia gama de productos acreditados para los cuales estamos en capacidad de ofrecer servicios de certificación a todos los fabricantes y comercializadores de productos a los que les aplican los reglamentos técnicos. Esto en el sector automotriz hoy en día incluye la certificación de llantas neumáticas para uso automotor, incluye la certificación de cinturones de seguridad y partes de sistemas de frenos, tal cual como lo informó Sandra. Entendemos y sabemos que hay otros reglamentos para otros tipos de producto, como acristalamientos y demás, que estamos trabajando en eso también para implementarlos. Ofrecemos servicios de laboratorio de ensayos. Sin embargo, hoy el laboratorio de ensayos está enfocado particularmente a otros reglamentos técnicos. Sin embargo, pues también ofrecemos ensayos a materiales y demás como cámara salina y otros ensayos enfocados particularmente al sector de eficiencia energética, iluminación, seguridad eléctrica. Eso es básicamente, esos tres servicios es lo que estamos ofreciendo hoy en día, los tres con acreditación de ONAC. Sin embargo, pues tenemos otros servicios que también ofrecemos en Colombia, como es el tema de ensayos de aptitud para laboratorios que cuentan con acreditación ONAC o acreditación con cualquier otro organismo, o incluso para que tienen implementados los ensayos de aptitud para su propio proceso de calidad que tienen implementado los laboratorios. Eso es, digamos que básicamente lo que hacemos junto con servicios de capacitación en temas específicos, en temas de certificación, en temas de laboratorio 17025 y también desde luego los servicios tradicionales de capacitación en sistemas de gestión de calidad
para auditores internos y auditores líderes de certificación. Entonces, eso es nuestro portafolio, muy a grandes rasgos, y desde luego los pueden ampliar esta información en nuestra página web, que es www.nicecolombia.co. Eso es, yo creo, Carla. Muchísimas gracias, Bueno. Will. Y vamos con la última pregunta para la ingeniera Pinto. Para empresas Tier 2 a granel que proveen servicios como pintura o doblez de algún componente, ¿es necesario que cumplan con la PPAP? Con PPAP sí, sí, porque ese es el proceso de aprobación que está reconocido dentro del esquema automotriz. Entonces, toda la aprobación de PPAP la tienen que hacer de manera rigurosa, considerándose como productos a granel. Entonces, lo que yo les mencionaba, hay un capítulo en donde define cuál es el requerimiento para producto a granel, que es diferente a una parte o componente automotriz que conocemos, por ejemplo, la batería de un carro. Ese tiene otro producto de aprobación, otro proceso de aprobación diferente, pero todo está dentro del contexto del manual que yo les mencionaba de proceso de partes para aprobación, como lo conocemos normalmente de PPAP. Y a granel tiene que cumplir. Al final, ¿qué es lo que ustedes van a obtener cuando hacen un proceso de homologación y cumplen con todos los requisitos? Es una firma de aprobación de lo que conocemos como PSW, que es la hoja de garantía de calidad, y con ese PSW aprobado, ustedes harían parte de esa cadena de suministro como tal, de lo que, en este caso, el producto a granel que ustedes vayan a suministrar como Tier 2. De acuerdo, muchísimas gracias. Y si no hay más preguntas, agradecemos a la ingeniera Pinto que nos haya compartido tan valiosa información, y a todos ustedes, reitero el correo disponible en Bogotá, cliente@nice.co, o directamente con nuestro líder del área comercial, Javier Herrera, para que por favor tomen nota de su correo, que es jherrera@nicecolombia.com. Quien les brindará respuesta, así como todo nuestro equipo de atención y servicio a usuarios, brindarán respuesta a cualquier inquietud específica que presenten sobre el tema tratado el día de hoy. En el transcurso de este día les enviaremos la presentación y la grabación de esta sesión al correo electrónico que amablemente ustedes se registraron, y los invitamos a que sigan pendientes de nuestros próximos diálogos en vivo que publicaremos en nuestras redes sociales y sitio web. Por su participación, muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.